¿Qué dices, Jero? Ya, voy a cerrar la puerta y No, ya no, no, comienzo. tranqui, todavía no vas a exponer, ya te voy a decir cuándo. Ah, bueno. Eh, Compartamos. Quería darles unas indicaciones respecto. Este es una sesión un poco, intentaremos hacerle chévere, pero es un poco fuerte a nivel teórico, ¿no? Básicamente he querido como ir en este momento instituyendo temáticas mediante las cuales vamos a leer estos mecanismos, ¿no? Ya un poco nos acercamos a la geografía, algo más de la geografía va a hablar el Jero, ustedes también pueden haberlo leído, sino que es un texto que se escapaba al tamaño, al número de páginas que podemos leer en el curso, ¿no? Sin embargo, aparece esta idea de la biopolítica, ¿no es cierto?, que me parece a mí muy importante como para entender este lento desarrollo que va dando forma al campo funerario quiteño desde el siglo XVI en adelante, hasta quizá hoy mismo, quizá transformado ya en una suerte de tecnología muy avanzada, ¿no? Como habrán ustedes podido leer en el texto de Foucault, básicamente arranca en esta suerte, yo le pondría un equiparamiento, ¿no es cierto?, la gestión política de la vida justamente con estas ideas de individualización en torno al propio sentir del cuerpo, ¿no es cierto?, en un momento histórico. Sin embargo, es un proceso complejo, ¿no? Foucault introduce aquí el tema de tecnologías y todo eso, pero vamos a desarrollarle. Antes que nada, quería darles unas indicaciones respecto al trabajo. El jueves 22 de octubre es el plazo final para presentar el segundo avance del trabajo. En la mayoría de los casos, excepto con el Esteban, que justamente hablaremos mañana, será un trabajo, un ensayo, ¿no es cierto?, una construcción de 5 a 7 páginas en formato APA, como hemos estado trabajando. Ya tenemos del eje, todos los problemas que presentaron al principio son válidos y en la mayoría ya me he reunido y los hemos poco discutido. Pero ya para este segundo esfuerzo, pues tendremos una introducción al problema, ¿no es cierto? Y los ejes conceptuales fundamentales en un trabajo de 5 a 7 páginas y la tarea va a estar habilitada, es decir, donde colocarle la tarea va a estar habilitada en la siguiente sesión, o sea, para la siguiente semana, desde mañana. Entonces, pero tienen todavía 10 días para desarrollar el trabajo, ¿no? Entonces, metan cabeza. La mayor parte de trabajos son muy buenos y me parece que tienen grandes posibilidades, ¿no? A ratos cuando hablo con gente que está vinculada a la red, hoy no les he invitado a los colegas de la red, pero a veces me gusta que estén porque justamente son personas que están metidas todo el tiempo en esto, ¿no? Y pueden colaborar en la evaluación. Pero cuando he conversado al respecto, es como que se quedan gratamente sorprendidos de las posibilidades que hay, ¿no? Entonces, no perder de vista eso no es un trabajo simple, pero vale la pena, creo yo, llevarle a cabo, ¿no? Entonces, es posible que este curso acabe con un cementerio diseñado, con una nueva línea de investigación para los encuentros iberoamericanos y para la red ecuatoriana, múltiples trabajos, entonces va a estar chévere. Respecto a lo otro, déjenme ver un ratito. Macbeth, un peliculón, ¿no? Entonces, tal como hemos optado en estas semanas, donde el fin de semana tenemos un elemento visual de análisis, yo quería proponerles justamente Macbeth y las referencias de Macbeth en torno a la muerte. Eh, por eso, vamos a ver que son los elementos que lee Foucault para entender la transformación del antiguo régimen al nuevo régimen. Tengo esta pequeña obrita de 1953 de una maravilla de Macbeth, ¿no? Pero eh, vamos a ver cuáles son 4 puntos importantes. En este momento quiero yo más bien discutir, hablar con ustedes, ¿no? Y un poco ir develando esta idea de qué ideas existen en torno a la muerte en la tragedia, ¿no? Entonces, y cuál ha sido también su propia
su propia lectura de estas experiencias, ¿no? Entonces, les cito esta frase que me parece brutal y que de alguna forma resume una actitud frente a la muerte, ¿no es cierto?, en el personaje. Ahora, hay que entender que la obra se escribe en el siglo XVII, principios, muy temprano siglo XVII, ¿no es cierto?, pero hace referencia a una dinastía británica del siglo VIII. Entonces es antiguo, no se le puede pedir a Shakespeare que de alguna forma ponga una perfección histórica en cómo él entiende los hechos, sino más bien entender cómo Shakespeare está leyéndolos desde su punto de vista, pero de alguna forma nos da algunas pistas, ¿no? Entonces, esta frase al final, ¿no es cierto?, cuando ya básicamente está todo jugado y él tiene en su cuerpo, en su conocimiento, esta profecía, ¿no?, que le han dicho las brujas, de que su reino caerá únicamente cuando el bosque de Birn avance y él no podrá ser muerto por nadie, por ningún hijo de mujer, por ningún nacido de mujer, ¿no? Entonces él está como muy confiado en la imposibilidad de que se cumpla la profecía, ¿no? Y aquí miren, hay una frase muy potente en la que dice: ¿por qué de morir neciamente como el romano arrojándome sobre mi espada? Mientras me quede un soplo de vida no dejaré de amontonar cadáveres, dice, ¿no? Entonces en una actitud absolutamente poderosa, ¿no es cierto? Él como soberano ejerce el poder en la muerte, ¿no? Pero antes de eso, quisiera comenzar con el primer debate, ¿no? La primera cosa sorprendente, a mí me parece que es la idea de la profecía y la muerte sentenciada, ¿no? Es decir, este personaje, ¿cierto?, está debatiéndose en una serie justamente de batallas a favor de su soberano, de su rey, ¿no es cierto? Y recibe la profecía, ¿no? Una profecía ambigua, pero una profecía potente, ¿no? Serás rey, le dicen estas brujas, ¿no? Estos seres que al principio no saben qué son, pero serás rey, pero de un cetro estéril, mientras que tu amigo Banquo será padre de una estirpe. Entonces, y empieza todo este lento proceso en el que la profecía debe cumplirse, ¿no es cierto? Y la profecía debe ejecutarse y se convierte en una suerte de necesidad casi que vital, que esto que le ha sido profetizado pues se cumpla. Entonces, ahí esta frase, no, no hay más divino en la vida que saber morir, dice Macbeth cuando Duncan le agradece por sus servicios al rey, ¿no? Su visión en ese momento, antes de saberse señor de Crowdor, que todavía no entendía por qué, ¿no es cierto? En ese momento, digamos que su aceptación en torno a la vida es de servicio, su vida realmente es servicio al soberano, ¿no? No hay más divino que en la vida que saber morir, le dice Macbeth a Duncan. ¿Qué opinan de esto? La profecía y la muerte sentenciada. ¿Por qué la profecía y la idea de ser rey empieza a convertirse en un motivo? ¿Por qué es un motivo tan potente, no? ¿Quién quiere aportar? Yo, Leo, ¿sabes que a mí me llamó mucho la atención? Si me escuchas, ¿no? Absoluto, sí. Ya. Me llamó la atención, no he leído el libro, solo vi la película, cuando les vi a las tres brujas, porque son las tres brujas que representan a la diosa Hécate, que es la doncella, la madre y la anciana, ¿no? Los tres aspectos femeninos. También me parece que se liga a la muerte porque Hécate, pese a que no es como muy cierto su procedencia en el panteón griego, también está asociada a la reina de los muertos o la reina de los fantasmas, la que cuida los cementerios. Entonces, desde ahí como que ya comienza a ver esta atmósfera que envuelve a la muerte, ¿no? La profecía, ese ritual, después ya cuando se encuentra
con Macbeth y todo lo que les dice. Entonces, me parece que también es importante ver ese aspecto, ¿no? Redundando la importancia que tendría las brujas, la parte femenina en la profecía sobre la vida de Macbeth. Si ellas no le hubieran dicho esto, pues nada se hubiera hecho, ¿no? Eso. Hay una cosa importante, muy importante, que me viene a la cabeza y que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, en primer lugar, las figuras que profetizan y luego la relación del cumplimiento de la profecía por parte de Lady Macbeth, ¿no? O sea, es una suerte de obsesión. La adaptación de Polanski es casi que a pie juntillas. O sea, si vas a leer en algún momento la tragedia, te sorprenderá que está básicamente realizada acto por acto, se salta unos 2 o 3 escenas nada más, pero el resto es bastante, digamos que paralelo a lo que es la tragedia, ¿no? Entonces no hay una interpretación como muy grande, y de hecho eso fue lo que a mí me gustó, ¿no? Que no haya mucha libertad a nivel cinematográfico, sino que de alguna forma plantee lo que tiene que ver con lo que dice Macbeth, o lo que dice Shakespeare, perdón. Pero aquí es importante, en segundo lugar, o sea, en primer lugar es este afán casi que justamente ineluctable del cumplimiento de la sentencia, ¿no? Es decir, estas figuras te han profetizado eso y eso se convierte en un deber ser, ¿no? Entonces no puedes escapar al destino, es la primera cosa. Y luego lo otro es la feminidad también en cuanto a la tragedia, a la sentencia, ¿no? O sea, es decir, más allá de que Macbeth cree y comunica esto a su esposa, Lady Macbeth es la artífice de que se ejecute, ¿no? Entonces, de alguna forma, vendría por ahí. No sé si alguien más quiere hablar sobre esto, sobre y se acuerdan que hablamos al principio en alguna de las sesiones, ¿no? Esta suerte de que la muerte es inevitable, ¿no? El destino es inaplazable. Entonces aparece como un gran bloque, ¿no? Y la muerte es esperada, no se puede no contar con ella, ¿no? No sé si alguien más quiere aportar algo en este Sí, punto. Jero, dale. o sea, en el caso de Macbeth también hay que considerar que la muerte no solo implica el fin de la vida, sino también el fin del poder. Entonces, en ámbitos de poder, especialmente en las monarquías, cuando todavía tenían poder propiamente dicho, el tema de la muerte eh, era necesario para un rey asegurar que su dinastía iba a continuar. Y si es que su dinastía continuaba, entonces los reyes tenían más confianza para morir. Entonces, si es que la muerte atraviesa una cuestión de el mantenimiento y preservación del poder, entonces creo que sí adquiere una dimensión mucho más profunda, porque la muerte en el día a día solo es o sea, propiamente dicho, solo es del fin. Sin embargo, cuando hay el poder de por medio, entonces se problematiza aún más. Excelente, Jero. Sí, va por ahí y me parece que también conecta mucho con el tema de la última parte del artículo de Foucault, ¿no es cierto? En tanto, otra vez se mezclan eros y tánatos, ¿no? Y hay esa necesidad también de alguna forma, lo que Foucault le va a llamar histerizar el cuerpo de la mujer porque es el productor de la dinastía, de la simiente, de la semilla. Entonces, en este momento es muy importante la sucesión en tanto continuidad de poder, pero la muerte es un todo que no es como el que es para, lo que es para nosotros, ¿no? No es aterradora. Si se dan cuenta que básicamente una de las virtudes que tiene la película es que se habla de la muerte, ¿no? Y la muerte está presente. Y creo que en esto va la segunda reflexión que quería hacerles, ¿no? Gracias a Yadira y a Jerónimo, sí, por ahí va la cosa. Debate 2, ¿no? La muerte se presagia, tiene símbolos, ¿no?
Recuerden lo que dice Lady Macbeth, ¿no? Hasta el cuervo enronquece anunciando la fatal entrada de Duncan. La muerte se transforma. La muerte transforma. Esa es otra cosa importante que también tiene que ver con eso, ¿no? ¿Se recuerdan que cuando van a cometer el magnicidio, ¿no es cierto? Lady Macbeth pide a los dioses que se transformen las cualidades propias de mi sexo para poder cumplir eso, ¿no? Entonces hay una propiedad que se está destruyendo. Y hay elementos simbólicos en torno a la muerte, ¿no? El puñal, por ejemplo, el sueño, ¿no? La muerte como sueño, la muerte como imposibilidad. En algunas ocasiones en la tragedia se habla de que Macbeth rompe el sueño, y el sueño es de esta muerte, digamos que poco permanente, esta muerte que puede ser vencida con el despertar, ¿no? Pero es la muerte sueño, la muerte es el puñal, la muerte es la noche, por ejemplo. Y en ese sentido, verán, por ejemplo, leamos, ¿no? Cuando él ve el puñal, ¿no? Es un puñal lo que ante mí contemplo, vuelto su puño hacia mi mano. Ven, déjame que te coja. No te tengo, pero te veo siempre. ¿No eres, pues, visión fatal al tacto perceptible lo mismo que la vista? ¿O solo eres ilusorio puñal, creación falsa, producto del cerebro sofocado? Pero te sigo viendo, tan palpable como el que ahora es desnudo. Me marcas el camino que seguía y el instrumento mismo que iba a usar. Juguetes son mis ojos de los otros sentidos, o es que valen más que todos. Te veo todavía y en tu hoja, como en tu empuñadura, gotas de sangre que no estaban antes. No, el caso del puñal es un aviso. Otra figura hermosísima es cuando Macbeth se lamenta, ¿no? Porque Macbeth mata el sueño, ¿no? Y dice, creí oír una voz que así gritaba, no más dormir. Mató el sueño Macbeth. El inocente sueño, el que entreteje esa enredada seda de las ansias, la muerte del vivir de cada día, baño reparador del duro afán, bálsamo de las almas lastimadas, segundo plato en la naturaleza, principal alimento en el banquete de la vida, ¿no? Y Macbeth vuelve a decir después, y aún gritando siguió, no más dormir, por la morada entera, ha asesinado Glamis al sueño y por tanto Crawdor, no dormirá ya más, jamás Macbeth podrá dormir. Y en ese sentido, de alguna forma, es también el paso para el cumplimiento de la profecía, ¿no? Es decir, la muerte no es algo con lo que se pueda negociar. En este caso está dada, al punto que Macbeth se condena, Macbeth es infeliz, como le habían profetizado. ¿Qué otros elementos ustedes simbólicos ustedes encuentran evocando a la muerte en la tragedia? Sí, con respecto a esta cuestión de Macbeth no podrá dormir. Yo pienso que cuando se habla de la muerte es como si, estoy buscando el término, se me va, se reflejan o eh, se externalizan los temores que nosotros tenemos en vida, el no tener paz, el vivir en sufrimiento. Entonces, de alguna forma la muerte como tal garantiza un fin al sufrimiento de vivir. Y sin embargo, cuando se dice que Macbeth no podrá dormir, implica que él va a seguir sufriendo hasta después de la muerte. Así es. Entonces, por eso hay una preocupación por el bien morir y para que de verdad con la muerte se dé el descanso y el paso al, digamos que a un estado elevado, si se puede decir, donde ya no haya este tipo de cosas. Por eso me acordaba de la lectura sobre todos los ritos de la Virgen del Carmen para que el paso del alma del muerto, mm, digamos que se salte el purgatorio y no vea las llamas del infierno si es que son enterrados con el escapulario de la Virgen del Carmen. Entonces yo relacionaba y pensaba es para que se garantice el no sufrimiento del alma en el más allá. Claro, de alguna forma comprometiste eso, ¿no? O sea, ese es el temor que tienen, ¿no? Recuerden que cuando se comete el magnicidio, Lady Macbeth también interviene, ¿no es cierto? Forja la escena y luego la reacción va a ser, los dos tenemos las manos manchadas, nos hemos condenado juntos, lo sabemos. Otra referencia al sueño que tiene que ver con lo que tú dices, Jero, es cuando Macduff entra a despertar justamente a la gente que está dormida después del magnicidio y la manera de despertarles es justamente decirles, hey,
a ustedes que están sumidos en la muerte, como no es lo dice la muerte, en el sueño, pero, o sea, es en esta figura que tiene que ver con el sueño como la pequeña muerte, ¿no? Como esa muerte que se puede vencer. Entonces, en ese sentido, claro, hablas de que Macbeth ya ha roto esa posibilidad, ¿no? Ha roto la posibilidad de dormir y de soñar. Entonces, Macbeth está condenado de alguna forma, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, la profecía se asienta, ¿no? Como una brutal pedrada, un destino ya establecido, ¿no? ¿Alguien más quiere mencionar algún otro elemento simbólico que recuerde a la muerte? Leo, Yo. Pau. no, creo que también hay que un poco pararle ahí, ponerle ojos a la función de los espectros. Por ejemplo, Banquo, que se presenta ante Macbeth y le habla, ¿no? Y Macbeth empieza a tener como esta conversación cuando está en plena reunión. Son como reflejos de conciencia de lo que implican esas muertes que ellos, que vienen ellos cargando desde que le matan al primer rey. Es brutal eso, como habíamos dicho antes, ¿no es cierto? En este antiguo régimen no está, la muerte no está acabada, ¿no? Sino que siguen participando, buscan venganza, van a aparecer, incluso yo estaba pensando en otras tragedias de Shakespeare, porque tienen básicamente el mismo componente, ¿no? O sea, esta interacción, la muerte como una presencia, pero en fin, esto que dices es absolutamente importante, ¿no? Y a veces también simplemente como noticia, es decir, no necesariamente está la figura física o la aparición del muerto en este caso, sino también como noticia, ¿no? Recuerden que cuando a Macduff le dicen que su esposa y sus hijos han muerto a manos del tirano, entonces él asume en ese momento el papel de la venganza, ¿no? Y dice, bueno, y si yo no hiciera esto, quienes no quedarían en paz serían mis hijos y mi esposa. O sea, existe esa noción claro, de cumplir. ¿Alguien más iba a hablar? Creo que la Yadira. ¿no? Pero de todas maneras, A la Lorena. la Lore, entonces Sí. que hable la Lore. No, justo iba a decir, perdón, justo iba a decir lo mismo de Pau, porque era como no solo en el sueño, sino ya en estando despierto, justo en la reunión, y sino también la esposa, que no se veía esas imágenes, pero su conciencia no le dejaba en paz. Y esa idea de total limpieza, porque la sangre como que eso refleja, si hay mucha sangre, es como muerte, no es algo como lo bonito, lo limpio, lo sagrado, sino es lo impuro. No, la muerte no se va, ¿no? Siguen manchadas mis manos, dice. Es súper potente. Ujú. ¿Eso qué ibas a decir, Yadira? Yo creo que o sea, para mí el momento en que Macbeth asesina al rey, él comete un suicidio, ¿no? Porque él muere todo lo que él fue alguna vez, que fue un tipo noble, honorable y todo, porque a la larga él no quería hacerlo. Lady Macbeth fue, como tú dices, la artífice de todo para ser ese vehículo que hizo cumplirse la promesa de las brujas. Entonces, básicamente todo está rodeado de muerte, ¿no? Ellos mueren y también me llamó mucho la atención el momento en que entra el rey y comienza una gran tormenta con mucho viento, hay muchos truenos, como de advertencia, como que los dioses hablaran, como ten cuidado. Esas cosas me gustan mucho también. Y son simbólicas, ¿no? Y son profundamente simbólicas, ¿no? La noche, el gato, se menciona la lechuza, ¿no? Al alacrán. Hay un montón de vocaciones que tienen que ver con la muerte. Vamos a otro elemento, ¿no? Pero básicamente estamos como viendo esta cuestión. Debate 3, ¿de quién es la vida? Y aquí es donde, esta es la parte más importante, ¿no? ¿De quién es la vida? Y esa es la pregunta base. Macbeth, una vez que ha cometido el magnicidio, toma la vida de los criados y nadie duda de su proceder, es simplemente su palabra
se cumple, ¿no? Luego, cuando manda asesinar a Banquo, les dice a uno de los asesinos, ¿no es cierto? Yo podría deshacerme de él porque es mi voluntad. Sin embargo, pues los contrata, pero yo podría deshacerme de él, ¿no es cierto? Porque es mi voluntad. Ningún nacido de mujer podrá matar a Macbeth, ¿no? Entonces, ¿de quién es la vida realmente, no? O sea, en el caso Macbeth es el soberano. ¿De quién es la vida? Me parece que luego ya ustedes habrán visto la idea que tengo, ¿no es cierto?, de conectar esto con el texto de Foucault, ¿no? Y vemos un extraño ejercicio del poder, en este caso del soberano, sobre la vida de los súbditos, pero a través de la muerte, ¿no? Es decir, se puede mandar a matar, se puede mandar a asesinar. Las tropas leales tienen que luchar y morir por el soberano. En este caso, Macbeth dice, podría deshacerme de él porque es mi voluntad, ¿no? Entonces, miren en la página, ahorita les tengo marcadas así para poder leer, ¿no? Es la 394. Verán, y aquí es exactamente lo que dice, ¿no? A los asesinos, ¿no? Así es lo mío, y a tan corta distancia colocado, que con cada minuto de su ser, contra lo más vital de mi existencia, me lanza una estocada. Aunque podría, usando mi poder abiertamente, barrerle de mi vista, porque si mi voluntad lo pide, porque así mi voluntad lo pide, pero no he de hacerlo por consideración a unos amigos que son de los dos, y cuyo afecto no quisiera perder. Pero si se dan cuenta que deja muy claro, ¿no? Aunque podría, usando mi poder abiertamente, barrerle de mi vista porque así mi voluntad lo pide, pero no lo hace porque quiere conservar esos amigos comunes, es decir, esas relaciones de poder. Entonces, ¿de quién es la vida de los demás? ¿De quién es la vida? ¿Realmente hay un ejercicio individual de la vida, como ahora podríamos decir, o no? ¿Qué opinas, Fausto? En definitiva, no, no. O sea, digamos, la historia evidencia de que en estas relaciones de poder indiscutiblemente, ya una vez que bajo este régimen jerárquico Macbeth traiciona, pero logra ya sus cometidos en el corto plazo, indiscutiblemente ya se transforma en el dueño de la vida del resto, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, cómo se van dando estas relaciones de poder, pero claro que están ya, como bien lo menciona en la tragedia, están ya malditas en el sentido de que todas van a tener un final y no va a ser un final feliz, ¿no? Eso por un lado, o sea, y el ejercicio, o sea, la muerte aparece como un gran horizonte ineluctable, invencible, pero por otro lado el ejercicio de la vida es un ejercicio cuasi prestado, ¿no? O sea, se vive en función de la voluntad del soberano. Como bien lo dice Yadira, Macbeth sufre una transformación en función del cumplimiento de la profecía. Se transforma en otro personaje, se transforma en el tirano, ¿no? Como es tratado al final de la tragedia. Pero lo importante es ese, o sea, hay un ejercicio de la vida que está por sobre quienes ejercen digamos, por quienes viven, ¿no? Entonces hay una función. Entonces aquí quería como apuntalar aún más de esto, ¿no? La mala muerte atormenta aunque formalmente pertenezca al ejercicio del soberano, porque el ejercicio de la vida y la muerte al final termina siendo un ejercicio soberano, ¿no? Recuerden lo que dice a Lady Macbeth, ¿no? El físico, ¿no? Necesita más de Dios que del físico, o sea, del médico, ¿no? Lávate las manos, vístete, vuelva el color a tu semblante. Banquo está bien muerto y no ha de volver de su sepulcro, dice ella, y de alguna forma también se acusa, ¿no? Entonces aquí hay algunos elementos en esta película que hemos visto, ¿no? En primer lugar, cómo está caracterizada la muerte en el siglo XVII, porque a pesar, como les digo, de que Shakespeare sitúa siglos atrás la trama, es del siglo XVII, principios, ¿no? Quizá incluso finales del siglo XVI, donde estos elementos pues aterrizan en la obra, ¿no? Para muchos críticos, la mejor de las tragedias de Shakespeare, la más compleja, la más acabada, quizá no la mejor a nivel narrativo, ¿no? Que podría seguramente ser Hamlet o El Rey Lear, pero una de las mejores estructuras trágicas, ¿no? Es muy potente, muy griega, si quieren, en ese sentido de construcción, ¿no? Del
el final, pero al mismo tiempo nos da luces para entender esa muerte que está en juego, ¿no? Y aquí es en este momento en el que entramos a la lectura de la clase, ¿no? Y aquí, o sea, ¿cómo explicaríamos esto con los ojos de nuestra lectura, ¿no? Entonces, Michel Foucault va a decir, hay una cosa que está en transformación, y él le llama antiguo régimen, el inicio de la modernidad, justamente a partir de aquí en adelante sería la construcción de un nuevo régimen, ¿no es cierto? Están caracterizadas por formas de morir, por formas de entender la muerte, por funciones de la muerte, y en este sentido, él le caracteriza a Hamlet a Macbeth en el antiguo régimen, ¿no? Ese viejo deseo de hacer morir y dejar vivir fue reemplazado por el poder de hacer vivir o de rechazar hacia la muerte, ¿no? Esto es fundamental. Entonces ya esta cosa que ahorita parece un poco compleja, no sé si todos le dieron vueltas en la cabeza y le lograron entender. Quisiera como con ustedes ir deshojando esta madeja, ¿no? Para entender cómo sería el ejercicio de este soberano, ¿no es cierto? Y cómo se va a ir transformando paulatinamente en el concepto que él va a desarrollar, que es el ejercicio del poder, no en la muerte como lo está haciendo Macbeth, sino un ejercicio de poder en la vida, como lo hacen los estados contemporáneos o como lo hace la gestión de la vida contemporánea, o incluso en un nuevo ejercicio en la muerte, ya como se plantean en las concepciones necropolíticas que veremos al final del curso, ¿no? Pero lo que es interesantísimo aquí es entender que hay un proceso de transformación. No hay un norte, no hay un quiebre, igual que como vimos con Morel. No es que el siglo XVI marca el surgimiento de la biopolítica, sino que es justamente a partir de entonces, ¿no es cierto?, a partir del inicio de lo que se conoce como la modernidad, que estas tecnologías de en torno al cuerpo van a irse sofisticando hasta llegar a lo que tenemos hoy, ¿no? Básicamente una vida controlada, ¿no es cierto?, una muerte administrada clínicamente, en fin. Vamos a ir viendo paso por paso. ¿Vas a decir algo, Pau? Otra tragedia de Shakespeare, ¿no? El viejo rey Lear. Esta es una obra de 1605. Este viejo rey, para los que no estén familiarizados con la obra, llama a sus 3 hijas porque se siente viejo, va a repartir su imperio, ¿no es cierto? Y quiere dárselos en vida, a condición de que cada una de sus hijas, pues le diga lo que siente por él, ¿no? Las 2 hijas mayores son bastante melosas, hipocritonas, interesadas, ¿no? Entonces, cuando les toca hablar, le alaban la grandeza del rey, de su sabiduría y todo, ¿no? Y la hija menor, que se llama Cordelia, ve este espectáculo, ¿no es cierto?, con cierto reparo, con cierta repugnancia, y ella le dice, pues, ¿no?, que está cometiendo un error al rey, y que esto es básicamente el final de su reino. Bueno, la tragedia va a ser larga, ¿no? Va a terminar justamente con el suicidio de Cordelia, pero quiero que veamos el ejercicio del poder soberano, ¿no? Cuando el rey oye esas palabras de su hija, él le condena y le dice, si el 7º día encuentran en mi reino tu cuerpo desterrado, será tu muerte. Es decir, la vida y la muerte de su hija funcionan solamente vinculadas al ejercicio del poder del soberano, ¿no? El viejo rey dispone, ¿no es cierto?, de la vida de su hija a través de la muerte, si ella no se destierra en los siguientes 7 días. Es decir, para entender a Foucault, en esta época, en el antiguo régimen, ¿no es cierto?, el ejercicio de poder sobre la vida se ejercía, ¿no es cierto?, a través del soberano en la posibilidad de quitártela. Es decir, el ejercicio de poder se ejercía en la muerte. Tu vida no es tu vida porque puede ser arrancada por el soberano, ¿no es cierto? Y de tal forma, entonces, el ejercicio de poder sobre la vida es un ejercicio de muerte. Es decir, ¿dónde se ejerce el poder? ¿En la vida o en la muerte? En la posibilidad de muerte continua, ¿no? El soberano así lo decide, no hay juicio, no hay posibilidad, eso se ejecuta, ¿no? Entonces aquí le vemos
esta hermosa fotografía, este hermoso cuadro del viejo rey, ¿no es cierto?, sentado, ¿no? El ejercicio del poder por parte del soberano, un poder que se va a ir diluyendo y se va a ir transformando y que tiene a la vida y a la muerte como dos componentes importantes, ¿no? Entonces, esto ya un poco les había contado hace un ratito, ¿no? Uno de los derechos del poder soberano fue el derecho de vida y de muerte. ¿Recuerden dónde viene la acepción misma de soberanía? Está anclada justamente a este mismo proceso, ¿no? Es decir, la sujeción de una colectividad a una autoridad suprema, ¿cierto? Que en este caso es el monarca, el rey, el duque, quien sea, pero que ejerce poder sobre la población y ese poder es lo que otorga su calidad de soberanía. Luego esta categoría se va a ir deconstruyendo, ¿no es cierto? Y se va a transformar en esta idea que tenemos ahora de que el poder está en el pueblo, ¿no? Pero en este momento el soberano tiene juntos estas dos capacidades, ¿no? Derecho de vida y derecho de muerte. ¿Dónde está ubicado el poder de ejercer el derecho sobre la vida de los súbditos? En la posibilidad de darles muerte, ¿no? Foucault va a decir que esto viene desde la idea de patria potestas, es decir, el derecho que tenían los padres en la antigua Roma de disponer de la vida tanto de sus hijos como de sus criados. Es decir, los hijos ni los criados tienen de alguna forma independencia, sino en tanto son de alguna forma entes vinculados al padre, ¿no? Entonces, este ejercicio brutal y directo, ¿no es cierto?, que puede ejercer el soberano, se va a ir atenuando y va a ser la primera transformación. Entonces, en esta instancia, nosotros ya le vemos, por ejemplo, en Macbeth o en El Rey Lear, al soberano ejerciendo el poder sobre la vida, pero no es un ejercicio directo, no es un ejercicio del poder simplemente por capricho, ¿no? Sino que está afectado en tanto, o mejor dicho, está ejercido en tanto considero que hay amenazas frente a mí o amenazas frente a la causa del Estado que yo respondo, ¿no? Entonces, Macbeth empieza a matar porque se siente amenazado. Y conforme se siente amenazado, también siente amenazado el proyecto de Estado. Entonces, el poder, les pongo aquí, se ejerce cuando se encuentra frente a una amenaza, ¿cierto? Ya sea la vida del monarca, que implicaría una acción directa, ejercicio del poder directo, ¿no? Como es la frase que les puse al principio, ¿no? No voy a dejar aquí apilados una montaña de cadáveres. O cuando se convierte en una causa estatal, es decir, la guerra, ¿no? Es decir, el cuerpo soberano de alguna forma se trastoca y se convierte en el ejército, y este ejército muere por el soberano. Hay una cita muy bonita que hace Philippe Ariès de este tipo de muerte, ¿no? Cuando Rolando, el lugarteniente más amado de Carlomagno, va a pelear las últimas de sus batallas, ¿no es cierto? Y entra a Rosenvales, donde le van a matar, ¿no? Y él efectivamente se siente herido de muerte y se arrodilla, ¿no? Y agradece al cielo por haber muerto por su Señor, ¿no? Este es el ejercicio del poder soberano de la vida. Entonces, reitero, ¿no? Uno de los derechos del soberano es el poder sobre la vida de sus súbditos que se ejerce a través de la muerte, ¿no? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo mucho más viejo del ejercicio del poder soberano, el famoso juicio del rey Salomón, ¿no? La sentencia que da él incluso le va a permitir jugar con la posibilidad de matar al niño que se le trae frente a su juicio para descubrir quién es la madre verdadera, ¿no? Sin embargo, no lo hace. Es uno de los digamos que de los ejemplos de sabiduría como más citados, ¿no? Es decir, no sabe, una y otra mujer se disputan por saber de quién es el niño, y el rey Salomón dice, bueno, pues lo partiremos a la mitad, y así será de cada una. Y la que es la madre efectivamente desiste, ¿no? Entonces prefiere no tenerlo a que le maten, y él descubre que esa es la madre y no la otra. Entonces, pero es ese ejercicio de poder en este caso, no tanto la audiencia, sino sobre el cuerpo del niño, ¿no? Entonces, el poder así ejercido, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, no se ejerce sobre la vida
del siervo, del discípulo, del subalterno, sino en la capacidad de darle muerte. Hacer morir o dejar vivir, dice Foucault. El poder era un derecho de captación, como ustedes vieron en Macbeth, ¿no? El soberano podía apropiarse de tierras, del tiempo, del cuerpo y por último también de la vida, ¿no? Si así lo deseara. Pero es un poder sinuoso, es un poder que se va complejizando, ¿no es cierto? No es un poder, no es un ejercicio de poder simple, porque tenemos también estas formas, tenemos a otras instancias que están disputándose con el soberano el ejercicio mismo del poder, ¿no es cierto? Y además que es complejo, porque en última instancia no consistía en el ejercicio del poder soberano, no consistía también en el mero ejercicio del poder para matar, sino en una suerte de poder para, mediante el ejercicio brutal del poder, controlar, producir, ¿no es cierto? Y de alguna forma mantener, como dice el Ger. No tiene sentido alguno que el ejercicio del poder, por ejemplo, se haga sin función de que tú mantengas la sucesión de la corona o la sucesión en el espacio-tiempo, ¿no? La acumulación, ¿no? En este momento es muy importante esta idea de entenderlo no como un ejercicio brutal, sino como una forma de poder que intenta mantener control, ¿no? Ahora, Foucault se va a sorprender, ¿no? Aquí él dice, sin embargo, nunca tanta población fue lanzada al holocausto como a partir del siglo XIX, ¿no? Y justamente en un momento, o sea, si estamos analizando el ejercicio de este poder sobre la vida a través de la muerte, ¿no es cierto? Se está produciendo continuamente a partir del siglo XVII, XVIII, y por eso es importante entender, porque esa es de alguna forma la instancia de por qué llega, como llega acá a América, ¿no es cierto? El ejercicio sobre todo el ejercicio del sistema hispánico, ¿no? No es un sistema que busca aniquilar la población, sino controlarla, organizarla, ¿no? Es brutal y se manifiesta, es poder al fin y al cabo, ¿no? Pero no busca necesariamente aniquilarla, sino que tenga esta idea de multiplicar y de gestionar, ¿no es cierto?, la vida. Las guerras parecen ser un fin común, ¿no? El poder soberano paulatinamente se va desparramando, ¿no? Las instancias estatales se van captando esa idea de poder soberano hasta que en un momento determinado, ¿no es cierto?, ese poder que estaba antes centrado en el ejercicio del monarca se ha convertido en una cuestión difusa, extraña, ¿no? Que se ejerce más bien por las instituciones y por la ley. Como dice Foucault, se educa a las poblaciones para que se maten mutuamente en nombre de la necesidad de vivir. La necesidad de vivir se educa. Entonces ya no mueres por el soberano, pero mueres por una idea, ¿no? La patria. Y de esto está trabajando el Jero. Dale, Jero, justamente. Sí, al respecto de eso, la gran excepción a decir que estás muriendo por la patria es justamente lo que estaba trabajando Japón. Cuando los soldados japoneses hacen la carga Banzai con bayoneta calada contra los marines estadounidenses en la batalla del Guadalcanal, ellos están pensando en Japón, sí, pero ¿qué es lo que tiene Japón que lo hace tan glorioso? Su emperador. Y su emperador tiene características divinas. Entonces, matar por Japón es matar por el emperador, que es un dios en la tierra. Entonces, de alguna forma, el resto de soldados en el resto de frentes van a tener igual sus justificaciones elevadas. La Unión Soviética va a matar y morir en nombre de combatir el fascismo. Los Estados Unidos van a matar y morir en nombre de la libertad. El Reino Unido igual. Alemania va a matar y morir por la supremacía de su raza y su espacio vital. Pero nadie va a matar y morir como los japoneses, en el sentido de que ellos todavía tienen la figura como que de una persona presente el instante en el que ellos se lanzan a sus cargas. Ahora, obviamente, esto no va a ser constante en las guerras. Ya para 43, 44 ya no van a haber cargas Banzai, pero sí van a haber suicidios rituales
o suicidios antes de la rendición, como es en el caso de la isla de Okinawa, en la que no solo soldados, sino la población en general cometía suicidio lanzándose de los acantilados o cometiendo suicidios con granadas dentro de las cuevas de los acantilados de Okinawa, porque eso era un destino preferible antes que rendirse y que dejar que caiga el imperio de alguien que es literalmente un dios. Y por eso cuando Japón se rinde, el emperador Showa Hirohito públicamente renuncia a su divinidad. Es interesante lo que mencionas, sin embargo, o sea, ya viene enmarcado dentro de lo que tú dices, ¿no? La idea de la sistematización o de la profesionalización de aparatos de control de esa población desde cada uno de los sistemas que se están formando, ya sea a través de la escuela, ¿no es cierto?, como doctrina, o a través del Estado como ley, ¿no? Entonces tú dices, por ejemplo, la parte del honor y toda esa cuestión como un tema doctrinal, ¿no? Un tema nacional, pero al mismo tiempo no es el emperador el que necesariamente el que ejerce el poder, sino esta figura abstracta, ¿no? Como tú dices. Que sí hay formas y digamos que sinuosidades en el ejercicio del poder, sí, pero a mí me parece que ya en este momento todos los estados están avanzando hacia eso, ¿no? Más bien una disputa abstracta, ¿no? Y además que ya la vida humana tiene sentido. Así como tú citas estos elementos, yo me acuerdo que en algún momento leí algo, y no sé, quizás vos mismo puedas aclarar respecto de que, por ejemplo, los escuadrones de kamikaze en muchas ocasiones no estaban tan seguros de lo que iban a hacer, ¿no? Y dejaban desgarradoras cartas, en ocasiones eran sometidos a intensos lavados o sea, un lavado cerebral para poder ejecutar la acción. No siempre era algo deseado o había calado tan profundamente. Pero también, o sea, hay que darse cuenta que respondía a un afán potente de control, ¿no es cierto?, en el caso del Japón, de su población. ¿Has oído hablar de esto o no, Jero? El caso de los kamikazes es muy particular porque aquí también entra la cuestión del el uso de drogas para arrebatarles cualquier sentido del peligro y por lo tanto la posibilidad de que se acobarden en su misión. Era común el consumo de metanfetaminas. Igual, bueno, esto era en toda la guerra en realidad. Los ingleses tomaban bencedrina, los alemanes tenían sus chocolates con anfetaminas. Entonces los japoneses también tenían lo propio para cumplir propiamente dicho la misión que tenían. Ahora, no siempre era exitoso, en el sentido de que no siempre el kamikaze iba a encontrar como que la circunstancia correcta para darse contra un barco, por lo que desperdiciar una vida y desperdiciar un avión sí era costoso, más aún al final de la guerra. Entonces, el que el kamikaze regresase no era tan conflictivo. Si lo empezaba a hacer ya muy a menudo, ahí había el problema. Entonces, se recurrían al uso de anfetaminas mezcladas con sake para que cumplan con la misión. Igual, también habían ocasiones casos. también con los tanques, con el combustible necesario para llegar y no volver, ¿no? Ajá. Con el objetivo Igual, justamente de que no pase lo que vos dices, o sea, que a la mitad de la operación se regrese o pase algo, ¿no? sí, y también habían casos de kamikazes que sobrevivían al choque. Algunos podían ser rescatados y otros que ya tenían internalizado esta cuestión de morir por el emperador iban a tratar de atacar a los marinos estadounidenses y efectivamente ahí eran abatidos por los marinos estadounidenses. Entonces, no, el tema del kamikaze es ya un último recurso que trata de fundamentarse en el fanatismo por la figura divina del emperador, pero que aún así va a tener estos matices. Y por eso hay mucho debate con respecto a si se debe o no conmemorar a los kamikazes. Bueno, o sea, son tecnologías. Para mí ya es una cuestión súper avanzada, ¿no? A nivel tecnológico, a nivel de ejercicio del poder del Estado sobre una población. Y en ese sentido, entraría dentro de ya un ejercicio más biopolítico. O sea,
el mismo hecho de que dejabas una carta o lo que fuera. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Porque esto es muy interesante, ¿no? Evidentemente, Japón es una sociedad, en este momento en el que cuenta Jerónimo, todavía es una sociedad bastante conservadora, tradicionalista, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que no esté integrada al mundo y a los debates y a la geopolítica que estaba en discusión. No sé si alguien quiere emitir alguna opinión. Y respecto al tema del poder, bueno, es un poco desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ¿no? Digamos, a la idea de que el poder no existe si es que no se ejerce. Así es. Pero eso también es disputado, ¿no? Al final del día. Hay una película de estudio Ghibli que relata la historia de un constructor de aviones del cero japonés, donde, digamos, por el interés especialmente en el tema de construcción e innovación, que era un poco mi interés en ese sentido, sin embargo, la historia de la propia construcción de estos aviones alrededor de la idea del nacionalismo también era muy disputada, ¿no? Porque para los profesionales una cosa era la construcción por una parte y otro era el Estado y la guerra. Entonces ellos sabían en alguna medida, digamos, se presume que conocían que Japón podía perder por la locura de ponerse a pelear con el resto de potencias mundiales de la época. Entonces era un poco como también la idea del poder puede ejercerse porque no tienes opción, pero naturalmente en tu ser tú también puedes disputar la idea de vivir o morir por determinado, digamos, por el Estado nacional o por la idea de patria. Eso es interesante, es la posibilidad de alguna forma, lo que dice Foucault, ¿no? Se produce una suerte de afianzamiento que va cada vez a irse centrando más en el ejercicio del poder sobre la vida más que en la muerte, ¿no es cierto? Pero que se va dando cuentagotas, ¿no? Y se va produciendo resquebrajamientos, fugas. Hay una cosa interesantísima, hay un disco de una banda que me gusta mucho que se llama Camel, y el disco se llama Newt, y cuenta la historia de un soldado japonés que queda en un islote del Pacífico y que se rinde a los 30 años después de acabada la guerra, ¿no? El tipo sigue en una paranoia de conflicto, ¿no es cierto? Como dice Jero, encerrado al mismo tiempo en esta idea de que tiene que servir y toda la cuestión, pero al mismo tiempo no ha peleado con nadie en 30 años, ¿no? El tipo está sumido en un conflicto que se acabó, al punto que cuando le encuentran y les llevan a Japón, creo que en el 85, le dan honores de héroe, pero claro, el tipo había pasado 30 años en una isla peleando una guerra que acabó, ¿no? Entonces, no sé si conoces este caso, Jero. Sí, creo que era en el sudeste asiático. Sí, me parece que junto a Marianas. Pero lo interesante es esto, o sea, un sistema tan arraigado, me parece a mí que es súper potente, ¿no? De entender eso. Creo que podemos, alguien escribe, la Pau. ¿Cómo se llama? Podemos irle dando más, como más sinuosidal al... Ahora, recuerden que, vean, por ejemplo, aquí hay una cosa. Justamente en esto, en relación a lo que estamos discutiendo, yo pongo aquí una imagen ya de un velatorio de fines del 19, comienzos del 20, no averigüé bien, pero claro, esto está generando una transformación y una cosa interesante para irle leyendo con lo que hemos ido como debatiendo en este curso, es en relación con la muerte, con esa muerte brutal que se ejerce a través del soberano, o sea, paralelamente a la pérdida de poder o a la sofisticación, para usar el término Foucaultiano, del ejercicio de ese poder, también existe una suerte de sofisticación en cuanto al ejercicio de tu propia muerte, ¿no? Entonces, esa muerte va cobrando sentido. Entonces, de alguna forma se va individualizando, como hemos dicho nosotros. El próximo jueves, ya con el capítulo de Aries, es como que le vamos a dar forma a esta cuestión más teórica, ¿no? Que propone Foucault en cuanto al ejercicio del poder y cómo se ejerce en cuanto a la muerte. Pero a mí me parece importante entender que estamos viviendo una transformación importante, un giro de tuerca continuo, ¿no? En cuanto a cómo yo, de alguna forma, vivo este proceso o de alguna forma interiorizo qué es la muerte, ¿no? Entonces, esa muerte de servicio, esa muerte heroica, esa muerte, si se quiere, sacrificial, se va a ir convirtiendo cada vez más
en el programa de salvación individual que hemos nosotros visto paulatinamente, ¿no es cierto? Entonces, incluso, por ejemplo, en este programa japonés que acaba de citar el Jero, sí es un programa, sí existieron, pero ahora no es el gran grueso del ejército japonés, ¿no? O sea, es decir, son escuadrones de élite con a veces gestionados con intensas campañas de trabajo mental para que, igual que cualquier país, ¿no es cierto?, tiene sus comandos y son gente, realmente el comando suele ser realmente gente diseñada, exprofeso para matar o matar y morirse y punto, ¿no? Entonces, pero no significa que la población y que el grueso de la población está en esa misma sintonía, ¿no? De hecho, es interesante, como dice el Fausto, encontrar estos otros documentos donde uno ve, por ejemplo, cómo la población japonesa también vive o no ese nacionalismo, cómo ve, por ejemplo, el tema de la guerra, pero no me refiero al ejército, ¿no? Sino la población que estaba en la isla, las mujeres sobre todo, que en este caso estaban siendo dejadas de lado, ¿no? Bueno, de esto ya les había hablado un poco, ¿no? O sea, cómo este poder del soberano se va regando y se convierte más bien en una disputa de estados, ¿no? Esta noción jurídica del soberano que va dando paso a esta noción biológica de supervivencia, y la supervivencia como una suerte de apropiación personal de mi muerte. Es decir, si accedo a luchar por una causa mayor, será el ejército, y en ocasiones esto está muy bien trabajado porque es parte del proceso de gestión de la vida, pero me lo cuestiono, generalmente me lo cuestiono, ¿no? Al punto que hay una bonita novela de Pierre Lemaitre que se llama Espérame en el cielo, vida mía, algo así es. Les puedo compartir, pero esa sí es un poco larga, pero les puedo compartir, tengo en ebook. Y claro, y esta novela nos muestra cómo era la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, la brutalidad de la sanción francesa, por ejemplo, a los soldados que cuando les lanzaban a la trinchera, o sea, al no man's land, regresaban, ¿no? Entonces ellos decían cada vez más, o sea, y los reportes de este alto mando francés, la idea es cada vez más les mandamos y cada vez se regresan más. Entonces, Joffre, entre otros comandantes del momento, deciden, ¿no es cierto?, como que lanzarles a los soldados y atrás de ellos apuntalar una buena segunda línea de fusileros que esperaban el regreso a los que regresaban y les mataban ellos mismos. O sea, entonces no es un ejercicio muy meditado, sino que se ejerce en la brutalidad del sistema. Sin embargo, como pongo aquí abajo, no reside ya en este momento la eficacia del sistema en la gestión de la muerte y en cuántos mueren, sino en cuán eficaz eres para gestionar la vida. Entonces, y aquí es donde vamos a ver otro de los elementos que va a ir para nosotros resultando familiar, y es esta idea de la muerte como este fenómeno extraño, repugnante, ¿no es cierto? Un poco lejano, ya no nos, cada vez es que como que queremos menos sentirnos cercanos a la muerte. Y Foucault va a explicar en este sentido el surgimiento ya de tecnologías de administración de la muerte, ¿no? El surgimiento del hospital contemporáneo, la morgue, ¿no? Lejana, los camales paulatinamente irán cercándose y desapareciendo del centro urbano para que no veamos la masacre, y esto veremos en otro capítulo cuando hablemos de los mataderos y todo eso, ¿no? Tecnologías para ocultar digamos que el ejercicio de la muerte, el ejercicio del poder sobre la muerte, ya no es deseable, sino que esa tensión que antes el soberano ejercía sobre la muerte para controlar la vida, ahora se convierte en el dominio de poder sobre la vida. Y ya no me importa tanto la muerte, ¿no? O sea, la muerte es algo, un límite que ya, pues, o sea, es ineluctable, pero no ejerzo el poder sobre la muerte, sino sobre la vida. Las transformaciones también van a ser individuales, ya que estamos con novelas. Les pongo esta cita de La taberna de Emilio Solá, ¿no es cierto?, donde la protagonista que, híjole, ya me olvido el nombre. ¿Cómo se llama? Ay, me olvido. La madre de Nana. La madre Nana. ¿Cómo se llama? Gervasia, ¿no? No, es Gervasia. Yo también estoy con ese vacío. Creo que es Gervasia. Pero bueno, la cuestión es que ella, la mamá, Nana es la siguiente parte. Ustedes saben que todo esto
creo que son 8 novelas, ¿no, Franklin? Las que conforman todo este gran circo naturalista de Zola. A mí me gusta mucho esta, La Taberna, porque básicamente es un retrato muy, digamos que muy sentido de la vida francesa del 19, ¿no es cierto? En una sociedad muy inequitativa, donde esta señora es una mujer que lucha toda su vida contra el alcoholismo de su esposo, al final llega a tener justamente un espacio de planchado y lavado de telas, de sábanas y de esa cuestión, y ella logra acumular una pequeña fortuna, pero al final, creo que se llama Gervasia, si no me equivoco, pero al final de su vida, ella siente que a todos los enfermos les están llevando al hospital, ¿no? Entonces se está produciendo lo que para nosotros va a ser la norma. O sea, me enfermo y voy al hospital, y eso lo dilucidaremos la siguiente semana cuando hablaremos del hospital y la gestión de la enfermedad y la muerte. Pero claro, el hospital aparece como ese sitio al que se va a morir, ¿no? No es el espacio para sanarse, ni mucho menos, sino es el espacio donde se gestiona la enfermedad y la muerte. Entonces, en algún momento, cuando ella ya se siente enferma, en la novela dice, sí, también se puede al fin tener el deseo de morir una en su propia cama. Yo, después de una vida de fatiga, moriría gustosa en mi casa y en mi cama. Ese es el derecho. Miren cómo se va individualizando. No solamente el sentido del poder, de la gestión del poder que ve Foucault, sino también cómo hacia abajo, ¿no? O sea, yo puedo soñar con mi propia muerte. Yo puedo pensar como quiero que sea, ¿no? Yo siento que en un momento yo no quiero irme a ese hospital, yo quiero morir en mi casa y en mi cama. Es mi derecho. Piensa ella, ¿no? En su momento a ella le llevan al hospital, porque se está asentando un nuevo marco de gestión de la vida y de la muerte, ¿no? Es un marco tecnológico, como dice Foucault. Es un marco que no solamente tiene que ver con la gestión de la enfermedad, sino con la gestión total de la vida y la ideología a través de la escuela, ¿no? La escuela como ese gran marco que nos mete referencias en la cabeza y que luego nos hace, por ejemplo, entrar en disputas como las de esta mañana, ¿no? En torno al 12 de octubre y eso, ¿no? Y se producen acres, peleas, porque siente realmente uno que está siendo cuestionado en sus áreas más íntimas, ¿no? Sí, y ciertamente son programas de adoctrinamiento, ¿no? Aquí les pongo, por ejemplo, ¿no? Como ya se gestiona el poder sobre la vida, ¿no es cierto? Ya no va a ser, digamos que lo más importante, digamos que la función de la muerte como marco disciplinar, sino la función de la muerte como espacio a ser controlado, ¿no es cierto? Tratado tecnológicamente para poder ser administrado, ¿no? Entonces, en este sentido, las tecnologías en torno, por ejemplo, a la gestión de la justicia, ¿no? También se transforman. Vean, por ejemplo, yo ponía aquí el ejemplo que pone justamente en torno a la pena de muerte. Se van a justiciar solamente a quienes representen para los demás un peligro, un ejercicio pongo aquí, representen para los demás un peligro biológico. Pero cada vez más la idea de matar a alguien, ¿no es cierto?, irá siendo como que cuestionada, porque en la vida es donde se debe trabajar, ¿no? No en el ejercicio de poder matarle, sino más bien en cómo gestionar su práctica vital. Aquí le cito textualmente, se podría decir que el antiguo derecho de hacer morir, ¿cierto?, va dando paso a uno de hacer vivir y rechazar la muerte. Y aquí es donde justamente les proponía esta reflexión, ¿no? La muerte ya no se convierte en ese tema heroico, en el tema, como hemos visto, ¿no es cierto?, de los siervos de Macbeth que luchan por él, o por el bando contrario. La muerte no hay mayor honor que servir a mi Señor, sino que la muerte se convierte realmente en un elemento tedioso, ¿no? En un elemento, si se quiere, indeseado, ¿no? Por eso se le esconde. El ejercicio del poder sobre la vida se va a volver cada vez más tecnológico, ¿no? Entonces aquí les pongo un certificado de nacido vivo, que básicamente es un documento mediante el cual el Estado reconoce la existencia de un ciudadano, no ciudadano todavía, pero de un
de un habitante, de una persona, que va a extender su vida entre esto y el certificado de defunción, ¿no es cierto? Entonces, y entre uno y otro, una serie de elementos mediante los que se está gestionando la vida, ¿no? Entonces, la muerte va a ser el último, va a ser prevenida, va a ser evitada. Esto va a estar relacionado más bien a un proceso de gestión política y económica de las poblaciones. Sin embargo, como dice Foucault, la paradoja es que igual se muere gente, ¿no? Y se muere en grandes cantidades. Si la vida se pierde, el sistema de gestión política de la vida es ineficaz, ¿no? Entonces, ustedes vean lo que pasa ahora en Guayaquil, ¿no? Hay gente que dice, 10.000 vidas que se perdieron, ¿qué hubiese sido de ellos, ¿no? Entonces, siempre hay esa predisposición a pensarles como posibilidad, toda vida como posibilidad, y a la incapacidad de gestionar esa vida, es decir, a la presencia de la muerte, como un error, un defecto, ¿no?, del Estado. Todos deben vivir. Y aquí miren, no hay que sorprenderse, entonces, y esto es algo importante que dije el día viernes, ¿no?, que el suicidio, otrora un crimen contra la propiedad del soberano, durante el siglo XX pasa a ser una de las primeras instancias de análisis del pensamiento psicológico. Es decir, el suicida, ¿no es cierto?, hasta el antiguo régimen, básicamente es sancionado en tanto le quita la propiedad de algo al soberano. Es decir, esta persona, este siervo, lo que fuera, se quita la vida y me quita con ello algo que es mío. Pero ya a partir del siglo XIX, esta idea del suicidio pasa a ser tenida en cuenta como un elemento a ser evitado, ¿no? Y ahora incluso como una de las digamos que instancias que más trabajo requiere a nivel de salud preventiva, según la OMS, ¿no? Porque de hecho, hay más suicidios que homicidios de todo tipo sumados. Es decir, es una salida, es una relación intensa que el ser humano tiene respecto a su propia finitud. Me sorprendía el día viernes, por ejemplo, cuando yo le escuchaba decir a una psicóloga que una persona en promedio tiene entre 400 y 500.000 veces en las que baraja la idea en la cabeza, ¿no? Pero no las ejecuta, ¿no? O sea, piensa en un futuro mejor si yo no estuviera o lo que fuera, y que una persona que efectivamente se va a suicidar lo piensa muchísimo hasta cometerlo, y de hecho lo intenta en algunas ocasiones. Pero lo interesante es que esta perspectiva que tenemos ahora, ¿no es cierto?, del suicidio, ya ni siquiera como un estado alterado de la conciencia, sino como un estado previsible y a ser prevenido, ¿no es cierto? Otrora era básicamente un crimen contra la propiedad. O sea, en el caso de que sea la muerte de un esclavo, el suicidio de un esclavo, el suicidio de un siervo, pues eso como era básicamente propiedad de alguien. Entonces, si se mata, pues es como que me estuviera quitando mi caballo o mi máquina o lo que fuera, ¿no? Pero me lo está quitando a mí como soberano. Mientras tanto que esta sinuosidad nos permite ver transformada esta idea en lo que es ahora, ¿no? En un mal que hay que, de alguna forma, discutir, debatir y ayudar. O sea, pero eso es un proceso de transformación, porque se valora la vida ahora. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Esto es bien problemático, ¿no? ¿Qué opina la Pau? Una de las inquietudes que a mí no sé, creo que Pau iba a opinar. No, dale, después de ti, Fausto. Digamos, una de las inquietudes que me surgió y que te consulté era precisamente cómo se pasa, digamos, de esta transformación entre una visión colectiva, digamos, espiritual, pero comunitaria respecto de la muerte, ¿no? Entonces, en parte, como que la explicación es la idea de esta iglesia yacente que espera una resolución colectiva. Y se va transformando en un fenómeno individualizado que, claro, a mi modo de ver, también impacta en estas otras esferas que tú señalas, ¿no?, en las esferas económicas y políticas. Sin embargo, ahí nuevamente mi inquietud es cómo se puede delinear una suerte como de proceso,
¿Cómo se pasa de esta visión feudal de la pertenencia, de la propiedad, de esta visión del poder, a una visión individual de la supervivencia? Porque es antes de convivir con la muerte, ahora es rechazar la muerte. Y digamos, a mi modo también esta idea de Occidente, de mantener la vida a toda costa, por un lado, y también la idea de que la vida es una posibilidad que está vinculada a la autorrealización. Entonces, la muerte en alguna medida es un corte, especialmente en la gente joven, niños, etcétera, a esa posibilidad de autorrealización, ¿no? Que ya es a mi modo de ver, una comprensión absolutamente individual. Está directamente relacionada con el avance y con la instauración y digamos que perfeccionamiento del capitalismo, ¿no? O sea, está muy, muy relacionado a eso, al punto que yo incluso, por ejemplo, para leerle a Foucault acá, sí tienes que plantearle velocidades, porque no todo el mundo está metido dentro de la misma idea, dentro del mismo panorama productivo, incluso dentro del mismo menú de posibilidades cuando despliegas tu vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendrá este sentido explicativo, por ejemplo, Foucaultiano, mucho menor impacto en sociedades comunitarias que en la ciudad más individualizada, ¿no? O sea, en ese sentido, comparto lo que vos dices, o sea, es un proceso, yo creo que es un proceso, no intenta, lo que va a decir efectivamente tiene que ver también con el surgimiento del modelo estatal, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, en el perfeccionamiento de las estrategias de control de población, ya tenemos otro dato importante, ¿no? Yo recuerdo cuando la Cecilia Ortiz estaba haciendo su tesis sobre el Estado por delegación a principios del siglo XX, era súper interesante los datos que ella obtenía, por ejemplo, de cómo funcionaba el Ecuador en la frontera a principios del siglo XX. Entonces ella en un momento determinado decía, Estado no hay. En ocasiones son los sacerdotes, o sea, ciertos sacerdotes, o sea, me refiero a ciertas comunidades religiosas, y en otras ocasiones son los militares, ¿no? Como una representación del Estado. Pero justamente ahí venía la idea esta de Estado por delegación, ¿no? Es decir, el Estado, al verse de alguna forma superado administrativamente por el proceso de gestión de esa población a la que no puede llegar, entonces delega en los sacerdotes y en los militares la idea de la construcción cívica y patriótica del Estado con esas poblaciones. Pero lo interesante de ellos es que empiezan a construir una idea particular de ese Estado, ¿no? Y una idea extraña, ¿no? Pues es decir, no han visto una carretera, no han visto un basurero, no tienen cédula de identidad, aparecen como registros en las parroquias eclesiásticas. Entonces, si tú quieres, o sea, se puede ver, por ejemplo, como en este ejemplo que pongo, como un proceso de gestión de la vida de esas poblaciones mucho más lento del que se vive, por ejemplo, en Quito o en Guayaquil, ¿no? Entonces, tienes vos, por ejemplo, a ciudadanos que están en plena revolución juliana, disputándose el tema sindical, disputándose sistemas de salud acá en Quito. Y en el oriente, por ejemplo, en Morona, Santiago, tienes a comunidades que ni siquiera saben qué es esta entelequia llamada Ecuador, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, incluso la velocidad del proceso de gestión de las poblaciones va a ser relativo, ¿no? Para esta gente, evidentemente, la aplicación de un sistema occidental, tecnológico de gestión de la vida y la muerte va a ser todavía mucho, mucho más lejano, ¿no? Al punto que todavía incluso date cuenta lo que hacen, la gestión tecnológica del cuerpo, de la que habla Iván Illich, que quizá leamos adelante, ¿no? Que tiene que ver con, él dice, somos la generación que manda más bellos cadáveres a los hornos crematorios. No sé si es Luis Vincent Thomas, pero la cuestión es que, claro, eso tiene sentido acá y en un área de la ciudad. En otra todavía no tiene peso otros elementos. Entonces, para mí es interesante entender como un proceso que va paralelo, ¿no es cierto?, al afianzamiento del sistema estatal, que va paralelo al desarrollo del capitalismo y a la introducción de cada población al sistema. Y por otro lado, también va muy de la mano con las características propias, ¿no es cierto?,
de cada población, ¿no? Entonces es imposible a esto decirle como una norma, ¿no? Pero sí sirve como un marco explicativo. O sea, esto es un marco explicativo interesante, pero no más. O sea, es decir, es interesante para entender el funcionamiento, la implantación, por ejemplo, del sistema de gestión de la enfermedad en Quito a partir del siglo XVIII, esos debates en torno al cuerpo, en torno a lo sanitario, a lo salubre. Pero como te digo que esos debates que acá los está llevando a cabo Eugenio Espejo en el oriente ecuatoriano no van a entrar sino hasta 1950. O sea, 2 siglos después, y hay poblaciones que no están todavía integradas a estos debates. Pero va por ahí la cosa. Pau, ibas a decir algo, la Pau ha trabajado el tema, entonces es interesante. Sabes que un poco estaba pensando en lo que hablábamos al inicio de estas muertes, ¿no? Cuando hay alguien que dispone esas muertes. Estaba pensando en la muerte como un instrumento aleccionador y pensaba justo también siguiendo la línea de Foucault en Vigilar y Castigar, ¿no? Cuando narra, cuando se cuelgan esos cuerpos, se dejan ahí visibles como para dejar una lección. Entonces la muerte, cómo se vuelve este dispositivo que te sirve, no, la palabra no es de educar, sino a leccionar a la población. Y ahora con esto que estamos topando, ahora estoy tratando de conectarlo con el trabajo que yo voy a hacer sobre el tema ya cuerpo, salud, el sistema sanitario. Y me vuelve la pregunta que una de las que yo había planteado en el texto y conversamos, ¿qué es lo que pasa cuando este cuerpo se convierte en una masa? Cuando ese único cuerpo, cuando las muertes son fáciles de contar, ¿qué pasa cuando éstas se desbordan? ¿Qué pasa con la muerte en ese sentido, ¿no? Y en un sistema sanitario que, si bien en el hospital, lo que decías, ¿no? Estar en un hospital, morir en el hospital, en un ambiente controlado, higiénico, limpio, y qué pasa cuando eso se rompe totalmente con lo que nos pasó en la pandemia, ¿no es cierto? Y me quedé, ahorita que hablabas de lo del suicidio, me quedé pensando, no pude enlazarme a lo del viernes. No sé si abordaron un tema, ¿no? Que es, o sea, el suicidio, primero que no es algo de lo que se habla mucho, ¿no? O sea, no hablas en el sentido de la prevención ahora, como tú dices, o sea, hay un discurso que cambia, ahora tienes la estadística de cuántas personas mueren, está muy vinculado a la depresión, ya es como enfermedad, pero no sé si trataron, o sea, cómo esto es, o sea, puede que lo hables, pero sigue siendo como antes, un estado como que te aleja, como que te estigmatiza, esa es la palabra. El estigma que cae sobre el suicida y lo que le rodea, ¿no? Y la muerte, y hace rato el Fausto hablaba de la autorrealización, pero ¿qué pasa cuando en estas personas que piensan constantemente en el suicidio, la muerte es la autorrealización? O en los casos de eutanasia, ¿no? Cuando personas con una enfermedad terminal que eligen morir. Es que Cuando la muerte es una elección. eso es lo que dice Foucault, ¿no? La muerte se convierte en una suerte de escape al sistema. En ese sentido es libertad pura. Pero no deja de tener la mancha, ¿no es cierto?, que tanto a nivel social como moral tienen, ¿no? Y te imponen. O sea, vos igual, o sea, si alguien muere, pasas a convertirte en deudo y todo, y ahí por eso existe el rito de lo que hemos hablado en otros espacios. Pero es interesante que, o sea, analizar cómo, o sea, cómo lo que tú dices, o sea, cómo estas sinuosidades, ¿no es cierto?, que por ejemplo te llevan a verle como tú le estás viendo ahora el suicidio, ¿no? Como algo de lo que hay que hablar. Las psicólogas del día viernes hablaban de el 90% de las personas que tienen impulsos suicidas que hablan que van a terapia, controlan el problema y no vuelven a hablar de eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es interesante porque te habla de una manera distinta de afrontar el valor de la vida,
Y eso es lo que está viendo en Foucault. Conforme pasa el tiempo, esta idea va a cambiar, ¿no? La enfermedad se convierte en algo con lo que luchas. La noción de lo mismo que estás vos trabajando ahora. El personal sanitario son héroes, porque luchan contra la enfermedad. Ahora, digamos que objetivamente, la enfermedad no es buena o mala. Es una condición, es un producto. En otra época hubiese sido la ira de Dios, el castigo, aceptas, como hemos visto en el poder soberano, ¿no? La enfermedad o la guerra. Pero, por ejemplo, en un mundo, en el mundo contemporáneo, yo creo que cada vez más habrá objeción de conciencia en cuanto a la guerra. Y sin embargo, te sigue matando. O sea, el sistema encuentra formas, hay mecanismos para enfrentar lo uno o lo otro, ¿no? Sin embargo, se va volviendo cada vez más, lo interesante es cómo yo me pongo a pensar, ¿no es cierto? Cómo Foucault hubiese pensado el mundo tecnológico, como muere en el 85, ¿no? Y muere en un mundo que se iba tecnologizando. Yo llamo ese momento, yo creo que la década de los 80 es la década bisagra, ¿cierto? Porque esta gente tiene tecnología, pero no tanta. Es decir, por ejemplo, podía un chico tener teléfono en su cuarto, habían juegos de video, habían cosas, ¿no es cierto? Pero no tantas, ¿no? Es decir, y ahí se va a producir justamente una bisagra hacia procesos de administración de poblaciones súper locos, ¿no? Súper locos, difíciles de pensar, de imaginar. Estamos hablando de las cosas que la gente que escribía ciencia ficción pensaba iban a pasar en el año 2000, no sé cuánto, y esas cosas han pasado, están pasando ahora, ¿no? Que los cuerpos se conviertan en abono, que no sé cuánto, que diamantes, que discos, que a mi ser querido le mando a las estrellas y se hace una... O sea, pero igual es la tecnología, ¿no? Es una tecnología y son mecanismos de gestión del cuerpo, ¿no? Entonces eso es importante, porque en este momento yo no estoy planteando ahorita un juicio sancionador, sino como un marco en el que nos demos nosotros la oportunidad de ver esas tecnologías y cómo funcionan nada más. No sé si alguien más quiere opinar. Entonces, ¿no es cierto? Foucault va a decir que son dos betas que aparecen en el siglo XVII, sobre todo en el siglo XVIII. En primer lugar, el cuerpo como especie, es decir, ¿no es cierto? La gestión de la natalidad, la mortalidad, la gestión de la vida, todo lo que hemos dicho, ¿no? Nacido vivo, cédula de identidad, papeletas de votación, certificados de matrimonio, certificados de propiedad, o sea, todo esto que se regula, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, él pone como ejemplo, el ejemplo típico más importante, el ejército, que le pongo ejército, se me ha ido la tilde, ¿no? Y por otro lado, el cuerpo como máquina, que tiene que ver con la educación, las aptitudes, el entrenamiento, etcétera, ¿no? O sea, el surgimiento de la escuela. Entonces, la biopolítica, ¿no es cierto?, entonces ahí tenemos, o sea, lo que quería como hacer aquí en este espacio de explicaciones, esta idea, ¿no es cierto?, del ejercicio de la muerte, de una muerte ya no enfocada en el ejercicio soberano, sino en una muerte individualizada, en una muerte cada vez más disputada, ¿no? La idea contemporánea del ejército y en otro lado el cuerpo como este espacio que recibe aptitudes, ¿no? Entrenamiento, educación, y la escuela como también otro espacio de formación, ¿no? De homologación, si quieren, de patrones discursivos. Y la biopolítica como las disciplinas, ¿no es cierto?, como el conjunto de disciplinas aplicadas, o sea, el ejercicio biopolítica, el ejercicio de poder en la vida, tanto en el cuerpo, acá, como en la población. Acá es la población, como el cuerpo. Entonces, ustedes sí se dan cuenta, en el un lado aparecen ciertas tecnologías, ¿no es cierto?, gestión de esta posibilidad, ¿no es cierto?, de la educación, del civismo, de la pertenencia, y en el otro lado, por ejemplo, aparece todo un proceso de gestión de tu misma masa social, ¿no? La estadística, por ejemplo. El registro civil. Ya es un proceso avanzado esto, saber quiénes son, ¿no? Sin embargo, aquí en el país, y eso es interesante, hay un montón de gente que vive al margen del registro nacional, ¿no?
sobre todo migrantes y todo eso. Hay gente que no tiene, y ha sido históricamente eso posible. Entonces, no. La vieja potencia de muerte en la cual se simbolizaba el poder soberano se halla ahora cuidadosamente cubierta por la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida. Y aquí vemos que una de las primeras cosas que le pasa a uno cuando nace es que en tu patita o en la manito le pondrán una identificación que va directamente relacionada al registro que tiene que tener ese menor de edad con el aparato del registro civil, ¿no? Ya te asignan número de cédula. ¿Ah? Antes no creo que te daban, ahora naces y te asignan ya número de cédula en el registro de nacido vivo. ¿Ves? Es lo que dice Illich, ¿no? Entonces, aquí un poco yo lo que quiero reflexionar es que esto va a ser como un proceso también individual y volvamos a las novelas. Entonces, esta idea de la muerte se convierte en una muerte cada vez más lejana, ¿cierto? Cada vez más extraña. Mientras más joven eres y más cercano estés a los espacios más, digamos que, de gestión del Estado, ¿cierto? Más centrales en cuanto a gestión del Estado, las ciudades, en fin, menos posibilidades tendrás, por ejemplo, de ver a un muerto, de gestionar rituales. Habrá personal especializado para ese procedimiento y también de enfrentar la muerte en general. Es decir, es muy probable que ninguno de nosotros haya matado una gallina para comer. O sea, y supongo que nuestras abuelas o quizá nuestras madres sí lo hacían, ¿no? Entonces es como que estos procedimientos se van ocultando. Entonces, en este fragmento de Pulp de Charles Bukowski, los que han leído saben que es un patán, ¿no? Entonces, esto es parte él me parece que es en esta novela Hanchinaski, o sea, el cartero, que entra sin permiso a un espacio donde tiene que dejar una carta y ve un ataúd y dice, entonces me entró un gusanillo, cada vez era mayor, así que lo hice, levanté la tapa del ataúd y miré dentro, miren esto, ¿no? Di un grito y cerré la tapa de golpe. Allá adentro había una mujer desnuda, joven y guapa, pero muerta. Y ahí está el límite de la belleza, el cuerpo, el extrañamiento, ¿no es cierto? Y básicamente en esto es ya básicamente la relación que tenemos nosotros con la muerte, ¿no? Que va a dar paso ya a lo que les digo, o sea, si analizamos esto hacia el futuro, ¿no? Ya a procesos ultra técnicos de gestión, ¿no? Entonces, aquí este es un texto de J.G. Ballard de la novela Rascacielos de 1975, en la que el autor básicamente se imagina un mundo en el que la contaminación es tan brutal que lo que va a pasar es que se construyen ciudades verticales donde una persona jamás tiene derecho, mejor no es que no tiene derecho, no tiene necesidad de salir porque en estas mega ciudades verticales hay todo. Entonces tienen desde áreas de socialización, gimnasios, incluso también el sistema de gestión de los cuerpos, ¿no? Entonces, que como ustedes pueden ver, si analizan aquí la cita, ya es un proceso de gestión absolutamente aséptico, ¿no? Es decir, entró a las salas de disección del Departamento de Anatomía y se paseó entre las hileras de mesas de vidrio, observando los cadáveres parcialmente diseccionados, la pulcra amputación de miembros, tórax, cabeza y abdomen practicada por equipos de estudiantes que cuando concluyera el semestre habían reducido cada cadáver a una pila de huesos y a un marbete tecnológico, reproducía con exactitud la erosión del mundo alrededor del rascacielos. Ya un proceso de gestión absolutamente técnico de la muerte, que seguramente allá vamos, ¿no? Y aparecen cosas como esta, ¿no? O sea, mientras nosotros estamos evidenciando que hay áreas donde este sistema tecnológico de gestión del poder del que nos advierte Foucault están a 2 siglos atrás, pues hay áreas del planeta donde este es un cementerio, ¿no? Y así está visto, o sea, esta idea se ha vuelto tan individual la cosa que hasta yo pienso en mi vida, en mi propia vida inmediatamente después de mi muerte, ¿no? Entonces, como dice la gente de Alcor, una ambulancia al futuro, donde la enfermedad que me mató ya sea curable y por ende yo ya pueda salvarme fácilmente. Entonces yo cuando alguna vez les he puesto cosas así a los alumnos de la PUSE,
no en ciencias humanas, la gente es como que dice, ay, no, yo no quisiera, pero mientras más avanzamos, más abrigamos esa posibilidad, ¿no? De la inmortalidad. De hecho, eso es lo que le ronda en la cabeza mucho a los transhumanistas y todo eso es lo que, hacia dónde vamos a ir. Yo creo que el pensamiento, o sea, Foucault va a ir hacia allá. Esta es la tecnología de gestión de la vida, ya en extremo. Y ahora sí, como para reducir esto a un solo cuadro, ¿no es cierto? La gestión biopolítica implica, ¿no es cierto?, tres grandes áreas, que es un poco lo que ya hablaba y conversaba un poco con el Fausto. Primero, la profesionalización del campo médico, y de esto vamos a hablar la próxima semana. La consolidación del sistema estatal y su superación actualmente, ¿no es cierto? Y el desarrollo del capitalismo global. En cuanto a lo primero, ¿no es cierto?, la profesionalización del campo médico va a producirse la pérdida de poder paulatina y sistemática, no desaparición jamás de la influencia eclesial, y aquí cuando hablo es de cualquier forma de gestión espiritual, ¿no es cierto?, o inmaterial de la muerte. Sí, no, sí podemos nosotros pensar que en el futuro los rituales se irán volviendo más laicos, quizá, pero nunca completamente. O sea, no es un elemento que puede así de simple como volverse en, ya se murió, entonces que le reciclen y que vuelva hecho minerales, ¿no? Es muy difícil, al menos en el corto plazo, en el mediano plazo, ¿no? El sistema estatal que produce sistemas legales de gestión de población, como los que hemos visto, ¿no? Desde la estadística hasta la escuela, ¿no es cierto? El ejército, los temas legales, todo el marco legal, en el cual uno ya hace, a veces no, la discusión es, pero es ley, y la ley no es otra cosa que esto. El desarrollo del capitalismo global, que también habla de esta paulatina y cada vez más rápida gestión global de la enfermedad y la gestión de la muerte, y esto es importantísimo, y me parece que en este caso del COVID ha sido absolutamente brutal, porque se habla muchísimo, o sea, no le habíamos puesto a la muerte en una palestra global tan trascendente y tan importante si no hubiese pasado la pandemia, ¿no? Entonces se convirtió en el tema, y si ustedes, supongo que como además las poblaciones están en gran medida conectadas, ¿no es cierto? Existe un flujo constante y continuo de definir y redefinir esta idea de la muerte, ¿no? Entonces todos estos elementos dan como resultado el sistema actual, la gestión política de la vida, y el resumen que yo les doy acá: la vida se extiende desde la inscripción de nacido vivo hasta la emisión del certificado de función. Siempre y cuando entendamos que entre el nacido vivo y el certificado de función hay un hecho productivo, ¿no? No es solamente la extensión, sino que hay aquí una valoración. La vida es importante en tanto posibilidad, ¿no? En el ejercicio soberano del poder, la vida es importante en tanto servicio, si se quiere. Entonces, por ahí va la cosa. Con esto tenemos marco de debate como para 3 o 4 semanas. No sé si alguien quiere debatir. Me parece que el Jero dejémosle para la próxima clase, ya que vamos a ir con Aries, que más bien habla de esto, y la próxima clase le trabajamos, y más bien ahora, en unos últimos minutos, pues, debatamos. No le he oído ahora al Franklin. ¿Qué dice? Buenas tardes. Sabes que muy prendido de la discusión, ¿no? No son los temas que más manejo, pero sí pone a pensar en ese control, en esa biopolítica, ese tema de la criogenización, por ejemplo, ¿no? Hay una película que vi hace poco llamada Abre los Ojos, y ahí se veía eso, ¿no? Ese proceso para un poco intentar volver a la vida a las personas, pero también todo ese control, ese etiquetamiento al que tú aludes. En algún momento tú hablabas de la muerte como algo que, por decirlo así, se va como heredando, ¿no? De generación a generación. Y me ponía a pensar en una película mexicana que se llama El río y la muerte. Y pues es una película de Luis Buñuel. Él cuestionaba mucho que dijeran que sus películas son de tesis, porque él decía que no son de tesis, ¿no? Y está bien, era su postura.
pero en este caso estaba un poco condicionado por el libreto, en el cual tenía que ser una película sobre un pueblo de México que pues tiene condiciones muy singulares, y el que no mata muere. Entonces se van heredando estos odios entre familias, entre apellidos, y llega un momento en el cual uno de los que estaba metido en este juego perverso decide romper esa lógica. Y pues bueno, cuando es muchacho sale a la ciudad y regresa hecho médico, o sea, preparado, educado. Entonces se vive esta confrontación entre civilización y barbarie, Ujú. ¿no? Y claro, de alguna manera logra romperse esa, esa maldición, digámoslo así, ¿no? O esa cadena, digámoslo más precisamente. Pero claro, Buñuel no estaba tan de acuerdo con el resultado porque él decía que se estaba planteando algo así como que una tesis de que la educación nos vuelve civilizados, cuando la realidad más bien nos muestra que no es así. En este sentido, me ha puesto a pensar también algo hablaba Paola de vigilar y castigar. Y hay un pensador que trabaja también el tema de las cárceles, si no me equivoco es Prats, que tiene un libro llamado Castigo y Civilización. Y él en cambio habla de la civilización como algo que no es lineal ni teleológico, Ujú. sino que puede ser regresivo. Y como en un aparente estado de civilización pueden subsistir o permanecer muchas prácticas que se llamarían incivilizadas. Y creo que estos casos que has puesto de la muerte, el tratamiento de los cadáveres, esta deshumanización, convertir las identidades, las ontologías en meros números, como que da para aquello, ¿no? Aquí se hablaba, pues yo tampoco sabía ese dato de que ya te asignaban cédula desde el inicio, pero en la práctica viene a ser así, ¿no? Ya te convierte en un código de barras y pues lo que queda es pues ese lapso productivo que tú llamas, ¿no? Entre los dos polos, el nacimiento y la muerte, ¿no? Quizá por allí, ¿qué te digo? Son temas bastante densos, sí. Yo he tenido algunas lecturas poco altianas, pero todavía me parece que es necesario que sigamos, digamos, debatiendo para tener un poquito más de claridad. Vamos a leer en 2 o 3 semanas de Terotopías, ¿no? También de Foucault, para explicar el cementerio decimonónico. Y también yo puse, no sé si ya está en el aula, pero puse Seguridad, Territorio y Población, una clase de 1978 en la que explica esto. A veces es más claro Foucault en sus clases que en el mismo texto, donde justamente está explicando el proceso de gestión de la muerte, ¿no? Y esta transformación, o sea, anclado a un proceso de ejercicio del poder, en última instancia es lo que es. Yo quisiera, para terminar, preguntarle a Emilia, ya hemos tenido luces, ¿no? De este proceso. La semana pasada hablábamos de las cofradías, de esta suerte de geografía de la muerte del siglo XVI, XVII, XVIII, que va a ser básicamente parecida, ¿no? Transformándose, pero parecida. ¿Cómo le, en qué espacio de la interpretación de Foucault le pondrías a esa muerte quiteña del periodo virreinal? ¿Es un proceso ya de gestión moderno? ¿Es un proceso de gestión del antiguo régimen? ¿Dónde le situarías esto, Emilia? Yo creo que es como un espacio de transición, porque, o sea, si bien por una parte tenemos una situación que está muy ligada a lo moral, a la fe y todo eso, también hay una especie de control hacia el interior de las personas, de qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, y juegan con la idea de la muerte de la gente para que al final la gente haga lo que quieres que hagan, que es lo que dice Foucault. Entonces, tal vez por ese lado sí se convierte en un proceso de cierta clase de orden, de modernidad, no al estilo europeo, ¿no? Que tenía este sistema ya casi de limpieza de gente, sino más bien eh, relacionado como a la normalización, a que todos estén igualitos como soldaditos. Pero es de cierta manera, o sea, no sé cómo decirlo, tal vez es como un control a la manera artesanal, como no tan controlado en realidad, porque por todo el sincretismo, las combinaciones de la fe y todo eso que al final le juegan en contra
a las ideas de modernidad, entre comillas. Es excelente tu respuesta al principio, al menos me pareció muy, muy buena, en el sentido de que es una bisagra procesual, si quieren llamarle así. Y lo que tú intuyes es cierto, o sea, es un complicado y complejo proceso, ¿no es cierto?, de gestión política, espiritual y económica de la vida, que tiene en la muerte una contraparte, que se va cada vez transformando dentro de los aparatos de control de este Estado colonial. La iglesia es una parte fundamental, y entonces en eso no te equivocas. Hay una doctrina, hay una formación importante a ese nivel. Entonces, estamos justamente en ese ejercicio de traspaso, no continuo traspaso de esa lenta modernidad. Y eso es muy interesante y nos va a servir sobre todo para darnos cuenta de esta suerte de mapa político, ¿no?, que está detrás de la muerte, y del que Jero nos va a hablar la próxima clase. Por otro lado, me parece que es un texto a los que les interesa el tema del cuerpo, ¿cierto?, que sí es importante, por ejemplo, los que van a trabajar cuerpo y sobre todo género, es importante el tema de la sexualidad y el tema sobre todo el tema del manejo del cuerpo de la mujer dentro de este proceso, que es distinto, ¿no? Y va a dar paso justamente a una tecnología particular de control en torno al cuerpo de la mujer que tiene que ver con la natalidad, la maternidad, etc. Eso por un lado. O sea, que pueden darle una lectura como que más productiva. Quizá en Seguridad, Territorio y Población, la cátedra de 1978 de Foucault, está más claro, pero va por ahí la cosa, y va por ahí el debate. Para la próxima clase, además de la exposición del Jero y el texto de Aries, que es el texto general para todos, recuerden que hay un ejercicio y hay unas exequias reales, ¿no?, de 1599, que está ahí dentro en la carpetita que dice documento de análisis, está escaneado. Entonces, el reto va a ser de cada uno leerse esas 10 paginitas y ponerle en este debate, ¿no? ¿Qué está en juego en esa muerte? ¿Cómo la sociedad de la época, ¿no es cierto?, del siglo XVI finales, enfrenta el tema de la muerte? ¿Qué forma le da? ¿Cierto? ¿Qué debate se genera? Esto es una cosa interesante porque de alguna forma vamos a ir como dotando elementos a este andamiaje conceptual potente. Puede ser que no sea muy simple. Si alguien igual requiere que hablemos al respecto, pues también podemos hablar cuando tengamos nuestras tutorías, que ya saben que son martes y viernes desde las 2 de la tarde. Creo que por lo demás estamos bien. Si no tenemos otra duda, pues nos podemos despedir, queridos amigos. ¿Nadie más? No por ahora. No por ahora, dice Franklin. Déjenme ver, necesito ver. Recuerden que yo estoy pasando el tema de la lista al banner, ¿no? Pero lo hago una vez cada 2 semanas. Eso es. Un abrazo con todos. Nos vemos el día jueves. Está interesante ese documento. Vean, se van a sorprender. Un abrazo grande. Chao. Gracias. Gracias, Leo. Gracias. Hasta luego. Chao, Leo. Gracias. Gracias, Leo. Gracias.